Mi familia me llamaba la rara por no casarme, no tener hijos y no ir a misa cada domingo. Se burlaban, pero cuando vieron mi apellido en un edificio, entendieron quién era realmente. Me rogaron ayuda con sus deudas entre lágrimas, y les dije, claro que sí, pero cada mes, antes de pagarles, tendrán que pedirme disculpas de rodillas. Crecí en una familia mexicana muy tradicional en el sur de Texas, de esas donde si no vas a misa los domingos y no te casas antes de los 30, te miran como si hubieras cometido un crimen. Mis papás eran devotos, mi mamá vivía para el rosario, y mi papá creía que una mujer sin marido era una vergüenza. Yo era la menor de 3 hermanos y, desde que tengo memoria, siempre sentí que no encajaba. No me gustaban los chismes de vecindario, ni los sermones interminables, ni el plan de vida que todos parecían seguir sin pensar. Mientras mis primas hablaban de vestidos de novia y bautizos, yo soñaba con irme lejos y hacer algo que tuviera sentido para mí, no para complacer a nadie. Desde joven fui buena para la tecnología, me encantaba desarmar cosas y aprender cómo funcionaban. Mis padres no lo entendían, mi mamá solía decir que eso era cosa de hombres y que mejor aprendiera a cocinar bien, porque nadie se casa con una mujer que no sepa atender un hogar. Mi papá se reía y decía que ojalá me consiguiera un marido que me enderezara. Yo solo sonreía y me guardaba las ganas de decirle que no necesitaba a nadie para sentirme completa. Pero con los años esa burla constante se volvió más pesada. En las cenas familiares siempre era lo mismo, los comentarios disfrazados de bromas, las comparaciones con mis hermanos, y la sensación de que, no importa lo que hiciera, siempre iba a ser la oveja negra. Mi hermano mayor se casó joven, mi hermana tuvo 3 hijos y se convirtió en la favorita de mi mamá, y yo, la rara, me fui a estudiar a Austin con una beca que ellos decían que era una pérdida de tiempo. Con el paso de los años me alejé poco a poco. Conseguí trabajo en una empresa de software, trabajé como loca, y después de varios años decidí empezar mi propio negocio con una amiga. Fueron años duros, sin vacaciones, sin pareja, sin descanso. Mientras tanto, mi familia seguía igual, mis hermanos peleándose por dinero, mis padres quejándose de la vida moderna, y mi mamá rezando por la salvación de mi alma. Yo les mandaba mensajes de vez en cuando, intentaba mantener un poco de contacto, pero siempre terminaba arrepintiéndome. Cada llamada era lo mismo: cuando te vas a casar, ¿por qué no vas a la iglesia? Deberías venir más seguido, no te vayas a quedar sola. La última vez que los vi fue en una cena de Navidad, cuando mi mamá, frente a todos, me dijo que era una vergüenza que su hija no tuviera esposo ni hijos. Yo me levanté, dejé mi copa sobre la mesa y les dije que ojalá algún día se les acabaran los chistes porque no les iba a quedar nadie de quien burlarse. Me fui esa noche sin mirar atrás y no volví a llamarlos. La vida siguió y mi empresa creció más de lo que imaginé. Conseguimos inversionistas, firmamos contratos grandes y después de varios años vendimos la compañía. No quiero entrar en detalles, pero digamos que el dinero ya no era un problema. Me compré un departamento, invertí, y me dediqué a trabajar por gusto, no por necesidad. Durante todo ese tiempo, mi familia no supo nada de mí. Los tenía bloqueados en redes sociales, y si alguien me buscaba, simplemente no respondía. A veces pensaba en ellos, pero sin rencor, más como quien recuerda una vieja herida que ya no duele. Todo cambió cuando un día me escribió una amiga del colegio diciéndome que mi apellido estaba en las noticias. Habían inaugurado un nuevo edificio en el centro de Austin con el nombre de la empresa que fundé, García Labs Tower, y mi nombre aparecía en la placa de los fundadores. Me reí porque jamás imaginé que eso pasaría, pero lo que no esperaba era lo que vino después. En cuestión de días empezaron a llegarme mensajes de números desconocidos, correos, y hasta una llamada de mi tía. Al parecer, toda mi familia se había enterado. Mi hermano mayor me escribió llorando que estaba en una situación difícil, que había perdido el trabajo y debía mucho dinero. Me dijo que siempre había creído en mí, que era la más inteligente, que por favor lo ayudara. Mi hermana me escribió algo parecido, que los tiempos estaban duros, que mamá estaba enferma y que necesitaban ayuda. No voy a mentir, por un segundo sentí lástima, pero enseguida recordé las veces que me humillaron y cómo se rieron cuando les conté que quería tener mi propio negocio. Así que decidí contestar,
pero no de la manera que esperaban. Le dije a mi hermano que claro que lo ayudaría con sus deudas, que podía contar conmigo. Pero que antes de cada pago tenía que hacerme una llamada y pedirme disculpas de rodillas por cada vez que me llamó fracasada o me hizo sentir menos. Pensé que se iba a ofender, pero no. Me dijo que haría lo que fuera. Y ahí entendí que el dinero tiene un poder extraño, que la gente que te desprecia puede arrastrarse cuando necesita algo. No me sentí mal. No lo hice por venganza pura, sino por cerrar el círculo. Por hacerles ver lo que valía cuando ellos creyeron que no valía nada. Esa noche me serví un whisky caro y brindé sola en mi sala. Pensé en mi mamá, en sus sermones, en mi papá riéndose cuando decía que terminaría sola, y me di cuenta de que tenían razón en una sola cosa: estaba sola. Pero también estaba en paz, sin deberle nada a nadie. Actualización 1. Habían pasado alrededor de 6 meses desde aquella primera conversación con mi hermano, esa donde le puse la condición que tanto escandalizó a algunos amigos cuando se las conté. No voy a mentir, al principio pensé que no lo haría. Imaginé que su orgullo sería más fuerte que su necesidad, que preferiría perder la casa antes que inclinarse ante la rara de la familia. Pero me equivoqué. A la semana exacta me llegó un mensaje por correo electrónico con el asunto: cumplo con lo acordado. Abrí el archivo adjunto y ahí estaba, mi hermano, de rodillas frente a la cámara, con la mirada baja y una voz temblorosa diciendo que lo sentía, que había sido un imbécil, que no entendía por qué la trató tan mal. Y que ojalá pudiera perdonarlo. Lo vi completo, sin mover un músculo. Cuando terminó, simplemente abrí mi aplicación bancaria y transferí el dinero que le prometí. No hubo más palabras. Ningún gracias de mi parte, ni ningún intento suyo de mantener la conversación. Era un trato, y lo cumplimos los dos. Al mes siguiente, me llegó otro video. Esta vez parecía más preparado, como si hubiera ensayado lo que iba a decir. Ya no se notaba tan avergonzado, pero sí resignado. Hablaba de lo difícil que era aceptar que la vida le estaba cobrando factura, y que tal vez todo esto era una forma de karma. Yo escuchaba sin responder. Cada vez que terminaba un video, hacía la transferencia y seguía con mi día. No lo disfrutaba, pero tampoco me causaba culpa. Era como mirar una película vieja, una que ya sabes cómo termina, pero igual la ves por costumbre. Con el tiempo, la situación se volvió casi rutinaria. Cada mes, mi hermano mandaba su video, yo lo veía, él recibía el dinero. Nunca pedí más de lo que prometí, y nunca fallé en el pago. Pero en el fondo, algo en mí empezó a sentirse extraño. No era satisfacción ni arrepentimiento, era una mezcla rara de distancia emocional, como si lo que estábamos haciendo fuera parte de un experimento social más que una relación entre dos personas con historia. En algún punto pensé en detener todo, simplemente transferirle el dinero sin el ritual, pero me detuve. No era por venganza, era por memoria. Necesitaba que él recordara, mes tras mes, cómo me hizo sentir durante años. Mientras tanto, la noticia de que mi familia había vuelto a hablarme corrió como pólvora. Mi madre me llamó varias veces, pero nunca contesté. Me dejó mensajes diciendo que la familia debía estar unida, que lo que estaba haciendo no era cristiano, que el rencor solo trae miseria. Escuchaba los mensajes y me daban ganas de reír. Era tan fácil para ella hablar de perdón ahora que yo tenía dinero. Durante años me repitió que estaba viviendo mal, que era una decepción, y ahora, de repente, hablaba de amor familiar. La ironía era casi poética. Un día me escribió mi hermana. Ella nunca se había metido mucho en las peleas, pero siempre fue cómplice silenciosa. Me decía que mamá estaba triste, que papá apenas hablaba, que todos querían verme. Le contesté con un mensaje corto: cuando te burles de alguien que no encaja, acuérdate de esto. No volví a saber de ella en meses. En esos mismos meses, decidí empezar algo que me hacía sentido. Usé parte de mis ganancias para financiar becas para chicas jóvenes latinas interesadas en tecnología. Me puse en contacto con una organización local y armamos un programa. No lo hice por imagen ni por reconocimiento, sino porque sabía lo que era crecer rodeada de gente que te dice que tu lugar está en la cocina o en una iglesia.
Era mi manera de equilibrar un poco la balanza. Cada vez que entregaba una beca, pensaba en mi madre, en cómo hubiera reaccionado si me hubiera visto en un escenario recibiendo aplausos por lo mismo que tanto despreciaba de mí. Algunas noches, mientras trabajaba, llegaban los correos de mi hermano con los videos. Siempre los mandaba a la misma hora, casi como si fuera un ritual para él también. A veces me hablaba de sus problemas con el trabajo, de su esposa que estaba cansada, de sus hijos que apenas veían a su padre. Nunca pedí detalles, pero los escuchaba igual. Había algo triste en todo eso. Me daba cuenta de que, aunque el poder estaba de mi lado, la situación no me hacía sentir triunfante. Era una venganza silenciosa, sin gritos ni aplausos, pero profundamente simbólica. Un día recibí un correo distinto. No venía de mi hermano, sino de mi madre. No sé cómo consiguió mi nueva dirección, pero lo hizo. Era un mensaje largo, lleno de frases religiosas, citas de la Biblia y un tono entre suplicante y manipulador. Decía que Dios me había bendecido con abundancia y que era mi deber compartir con los míos. Me pidió que perdonara a todos, que recordara los buenos momentos, que la familia siempre es primero. Lo leí varias veces y no sentí nada. Ni enojo, ni tristeza, ni compasión. Era como si las palabras no tuvieran peso. Cerré el correo y lo borré sin responder. Con el paso de los meses, me di cuenta de que mi vida se había vuelto muy distinta a la de antes. No solo por el dinero, sino porque había dejado de preocuparme por lo que pensaran los demás. Empecé a rodearme de gente nueva, personas que no me conocían por mi pasado, sino por lo que hacía ahora. En una de las entrevistas que me hicieron para una revista local, me preguntaron si mi familia me apoyaba. Me reí un poco y respondí que no, que mi familia solo me apoyaba cuando había dinero de por medio. La periodista me miró con cara de sorpresa y luego sonrió. Supongo que no esperaba una respuesta tan directa. A los 6 meses de empezar a ayudar a mi hermano, recibí un mensaje suyo distinto. No era un video, sino un texto corto: gracias. De verdad. Nunca pensé que diría esto, pero necesitaba esto más de lo que imaginé. No sabía si lo decía por el dinero o por las disculpas, pero igual lo tomé como un cierre temporal. Sin embargo, no lo detuve. El trato seguía igual. Cada mes, la misma dinámica. Lo curioso es que, con el tiempo, su tono cambió. Ya no sonaba derrotado, sino más tranquilo. Tal vez porque entendió que esto no era una humillación, sino una forma de confrontar lo que había hecho. Un día, en medio de todo eso, me encontré con mi tía en un evento comunitario. Me saludó con una sonrisa incómoda y enseguida empezó con el discurso de siempre, que la familia es lo más importante, que mamá me extrañaba, que todos habíamos cometido errores. Le dije que sí, que todos cometimos errores, pero que algunos solo se disculpan cuando el otro tiene dinero para escuchar. No dijo nada más. Me dio una palmadita en el brazo y se fue. Durante todo ese tiempo, no volví a visitar a mi familia. Ni una sola vez. No porque no pudiera, sino porque no quería abrir heridas que ya estaban cerradas. En cierto modo, me había acostumbrado a la distancia, a esa tranquilidad que se siente cuando ya no tienes que explicar quién eres o por qué haces lo que haces. Aprendí a disfrutar mi soledad, no como un castigo, sino como una elección. Con el paso de los meses, esa historia de mi familia se volvió casi una anécdota lejana. Pero había algo que seguía dándome vueltas en la cabeza. Tal vez no era solo venganza lo que buscaba. Tal vez era validación, una especie de reconocimiento tardío. Y aunque nunca lo admití en voz alta, cada vez que veía esos videos, sentía que de alguna forma estaba reescribiendo mi historia. No la que ellos me impusieron, sino la que yo decidí contar. Actualización 2. Había pasado un año desde que había comenzado con el trato con mi hermano, y para ese punto la rutina ya se había vuelto parte de mi vida. No lo pensaba mucho, simplemente llegaba el correo con su video, lo veía sin emoción y luego hacía la transferencia. Era casi mecánico, un proceso que no generaba nada nuevo. Me había acostumbrado a ese pequeño intercambio mensual, como si fuera una factura más que pagar. Sin embargo, todo cambió una tarde de junio, cuando el correo no llegó.
Pensé que tal vez se había retrasado o que había tenido algún problema técnico, pero pasaron los días y nada. Semanas después, en lugar de un video, recibí un mensaje directo en mi teléfono. Era corto, sin saludo y sin excusas, solo unas cuantas líneas que decían que ya no iba a seguir con mis jueguitos, que estaba harto, que no era mi sirviente. Y que si quería seguir sintiéndome poderosa lo hiciera con otra persona. Terminaba con un insulto que no vale la pena repetir. Lo leí varias veces sin saber si reírme o enojarme. Durante un minuto pensé en responder, pero decidí no hacerlo. Lo dejé en visto y simplemente cancelé el pago programado. No necesitaba decir nada. Si él había decidido romper el trato, entonces no había nada más que discutir. Al día siguiente, bloqueé su número y eliminé la carpeta donde guardaba los videos. Me sentí liviana, como si hubiera terminado un capítulo que ya no tenía sentido continuar. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que la realidad le diera un golpe que ni él ni yo esperábamos. Un par de meses después, recibí una llamada desde un número desconocido. Era su esposa. No la había visto en años, apenas la recordaba, pero su voz sonaba entre nerviosa y avergonzada. Me dijo que mi hermano estaba en una situación desesperada, que había perdido la casa porque no pudo seguir pagando la hipoteca, que el banco se había quedado con todo. Y que ella estaba pensando en irse con los niños a vivir con su madre. Me contó que él había estado buscando trabajo sin éxito, que estaba bebiendo más de lo normal y que había tocado fondo. Me pidió que hablara con él, que lo ayudara, que por favor no lo dejara así. Escuché todo sin interrumpirla, y cuando terminó le dije que lo sentía, pero que ya no tenía nada que ofrecerle. Ella lloró un poco, intentó hacerme sentir culpable, dijo que los niños no tenían culpa, que yo era su única esperanza. Le respondí que entendía su dolor, pero que él tomó una decisión y las decisiones tienen consecuencias. Colgó sin despedirse. Esa noche me quedé pensando en todo. No me sentía feliz, ni satisfecha, pero tampoco triste. Era más bien una sensación de cierre, de justicia silenciosa. Durante años me hizo sentir que valía menos, que mis logros no importaban, que era una vergüenza para la familia. Ahora él estaba del otro lado, pidiendo ayuda y recibiendo silencio. No era crueldad, era la consecuencia natural de una cadena de desprecio. Unas semanas más tarde, mientras revisaba mis redes, encontré un mensaje suyo en una cuenta vieja que aún no había bloqueado. Decía que no sabía qué hacer, que estaba arrepentido, que necesitaba una segunda oportunidad. No respondí. Cerré la sesión y me fui a dormir. Esa misma noche soñé con mi madre, aunque no como era realmente, sino como la recordaba cuando era niña. En el sueño, me decía que el perdón era una señal de fortaleza, pero cuando desperté solo pensé que el perdón, en mi caso, era simplemente otra forma de dejar que me pisaran. Pasaron varios meses y mi vida siguió. El negocio con el que estaba colaborando creció, mis inversiones iban bien, y comencé a trabajar en proyectos personales que me entusiasmaban. Me entrevistaban en podcast, me invitaban a charlas, y por primera vez sentía que tenía un propósito claro. Sin embargo, cada tanto me llegaban comentarios o rumores de que mi familia hablaba de mí. Una vecina de mis padres le dijo a una conocida que yo me creía mucho desde que tenía dinero, y que había olvidado mis raíces. Escuchar eso me causó una mezcla de risa e impotencia. Nunca me creí más que nadie, solo dejé de mendigar respeto. Pero en mi familia, el respeto siempre fue condicional. Una noche, después de una cena con colegas, me encontré revisando Reddit. No sé exactamente por qué, pero terminé escribiendo un post contando mi historia, sin nombres, sin detalles personales, solo los hechos. Fue una catarsis, algo que necesitaba soltar. No esperaba que tuviera tanta repercusión. En menos de un día, el post se llenó de comentarios, algunos aplaudiendo mi paciencia y otros diciéndome que debía soltar el rencor. Leí todo, y por primera vez en mucho tiempo me sentí comprendida. No porque todos me dieran la razón, sino porque, por fin, alguien escuchaba mi versión sin minimizarla. Entre los comentarios había uno que se me quedó grabado. Decía algo como, no siempre el perdón es noble.
A veces, simplemente es una forma elegante de seguir permitiendo lo mismo. Me hizo pensar en todas las veces que mi madre me pidió que fuera la madura, que dejara pasar las cosas, que entendiera que mis hermanos eran así. Yo crecí creyendo que mi valor estaba en cuánta humillación podía soportar sin romperme. Pero ahora ya no. Pasaron unas semanas y una amiga me mandó un mensaje con una captura de pantalla. Era una publicación en Facebook de mi hermano, o más bien de su esposa, donde decían que estaban pasando por tiempos difíciles y pedían ayuda. No mencionaban mi nombre, pero el tono era claro. Decían que la familia debería ayudarse, que algunos se olvidan de dónde vienen, y que el dinero no compra compasión. Me dio rabia, no porque lo dijeran, sino porque seguían viéndose a sí mismos como víctimas. Les había ofrecido ayuda con condiciones mínimas, simbólicas incluso, y aún así preferían presentarse como mártires. Tiempo después, un amigo en común me dijo que mi hermano había vuelto a casa de mis padres. Que estaba trabajando medio tiempo en una tienda, que había dejado de beber, y que cada tanto hablaba de mí. Decía que lo arruiné, que me volví una persona fría y calculadora, y que el dinero me cambió. Escuchar eso me hizo sonreír, no de felicidad, sino con una resignación amarga. Siempre fue más fácil culparme a mí que asumir sus propios errores. A medida que pasaba el tiempo, esa parte de mi vida se volvió una especie de leyenda local entre mis conocidos. Algunos lo veían como una historia de venganza perfecta, otros como una lección de orgullo. Pero para mí, era simplemente la consecuencia de haber puesto límites. No era heroísmo ni crueldad, solo cansancio acumulado convertido en acción. Aprendí que cuando alguien te dice que cambiaste, casi siempre significa que dejaste de tolerar su mierda. Hubo una noche, cerca del final de ese año, en que recibí una carta física. Me sorprendió, porque casi nadie manda cartas ya. No tenía remitente, pero reconocí la letra al instante. Era la de mi hermano. Decía que no esperaba mi perdón, pero que necesitaba que supiera que entendía lo que había hecho. Admitía que me había tratado mal, que nunca creyó que lograría algo, y que ahora veía que su desprecio venía de la envidia. Decía que no pedía dinero, solo quería que supiera que lo lamentaba. No sé si fue sincero, pero por primera vez sentí que esas palabras no eran parte de un guión. No respondí, pero guardé la carta. No por nostalgia, sino porque era un cierre, algo que nunca pensé que llegaría. Con el tiempo, dejé de pensar tanto en ellos. Había cumplido con mi parte, había puesto las reglas, y había cerrado la puerta cuando decidieron romper el trato. No me sentía culpable ni orgullosa. Simplemente era lo que tenía que pasar. A veces, cuando salgo a caminar por el centro y veo el edificio con mi apellido, pienso en todo lo que tuve que aguantar para llegar ahí. No lo veo como una venganza, sino como una evidencia de que, al final, sobrevivía todo lo que intentaron hacerme creer sobre mí misma. Al año exacto de que mi hermano rompió el trato, subí una publicación corta a mis redes, algo que solo entendían los que sabían la historia. Escribí, el karma tiene mejor timing que yo. No mencioné nombres, pero fue suficiente. Algunos de mis amigos comentaron con risas o frases de apoyo. Yo lo dejé ahí. No necesitaba decir más. La vida, de alguna forma, había hecho lo suyo, y por primera vez en mucho tiempo sentí que ya no tenía que seguir defendiendo mi versión de los hechos. Porque al final, los hechos hablan solos. Actualización 3. Habían pasado ya más de 2 años y medio desde aquella primera vez que mi hermano se arrodilló frente a la cámara. Para entonces, mi vida estaba completamente alejada de la de ellos. No tenía contacto con ninguno de mis padres ni con mis hermanos, y la distancia, lejos de sentirse dolorosa, se había vuelto una costumbre cómoda. Era como si hubiera vivido toda mi vida con un ruido constante en el fondo y de pronto se hubiera hecho silencio. Un silencio que al principio se sintió extraño, pero que con el tiempo se volvió descanso. Vivía tranquila, trabajaba en lo mío, tenía un círculo pequeño de gente con la que me entendía, y ya no pensaba en lo que mi familia decía o hacía. Todo estaba tan estable que cuando recibí la noticia de que mi madre estaba enferma, me tomó por sorpresa no sentir nada. No pena, no alivio, no rencor. Solo una especie de vacío.
La noticia me llegó por medio de un tío que siempre había sido el más neutral de la familia. Me llamó una tarde y me dijo que mamá llevaba meses con un problema en el corazón, que los doctores no le daban muchas esperanzas, y que tal vez sería bueno que la visitara. Lo dijo con voz suave, casi temerosa, como si esperara que yo le colgara. Pero no lo hice. Lo escuché con calma, y cuando terminó le dije que lo iba a pensar. No hubo reclamos ni súplicas de su parte, solo un silencio incómodo antes de despedirse. Esa noche me quedé mirando el techo de mi habitación por horas, intentando entender qué sentía. Recordé a mi madre cocinando mientras rezaba en voz baja, sus manos moviéndose entre el rosario y la olla, y la forma en que me decía que Dios no bendecía a las mujeres que vivían solas. Recordé sus palabras durante aquella cena de Navidad, cuando me gritó frente a todos que yo era una vergüenza, y también recordé la última vez que la vi, antes de irme de casa. Cuando me dijo que esperaba que la vida me enseñara humildad. Pensé en todo eso y supe que no podía simplemente aparecer en su casa como si nada hubiera pasado. Pasaron unos días antes de que tomara una decisión. Finalmente, me subí al auto y conduje hasta el vecindario donde crecí. No había vuelto en más de 6 años. Todo se sentía más pequeño, más viejo. Las casas que antes parecían enormes ahora se veían desgastadas, las calles agrietadas, los árboles más delgados. Me estacioné frente a la casa de mis padres y por un momento pensé en irme. Había una camioneta vieja en la entrada y las cortinas estaban medio cerradas. Todo lucía igual, como si el tiempo se hubiera detenido. Toqué la puerta y fue mi hermano quien abrió. Me miró con sorpresa, como si no creyera que realmente estuviera ahí. No me abrazó ni me invitó a pasar. Solo se quedó en la puerta, bloqueando la entrada. Me dijo que mamá estaba en la cama, que no hablaba mucho, y que si iba a verla, que lo hiciera rápido. Su tono no tenía amabilidad ni enojo, solo cansancio. Entré sin decir nada. La casa olía igual que siempre, una mezcla de incienso, café viejo y humedad. Cada mueble seguía en el mismo lugar. En el pasillo vi algunas fotos familiares enmarcadas, y en todas aparecíamos todos menos yo. Me detuve frente a una foto de mi hermana con sus hijos, mi hermano con su esposa, mis padres en el centro. Yo no estaba. No había un solo rastro mío en esas paredes. Caminé hasta la habitación de mi madre y la encontré dormida. Era más pequeña de lo que recordaba. El cabello canoso, la piel delgada, los labios resecos. Tenía los ojos cerrados, y por un segundo dudé si debía despertarla. Mi hermano entró detrás de mí y me dijo que había tenido días buenos y días malos, que últimamente apenas comía. Me miró con una mezcla de desprecio y tristeza. Me dijo que no entendía cómo podía haberme alejado tanto, que por más que mamá me haya juzgado, seguía siendo mi madre. Lo escuché sin interrumpirlo hasta que dijo que ella solo quería que fuera normal. En ese momento lo miré y le respondí que yo solo quería una familia que no me tratara como si fuera una mierda. No gritamos. No hubo escándalo. Solo silencio. Me dio la espalda y se fue. Me quedé sola en esa habitación, viendo a la mujer que me dio la vida, pero que también me enseñó a dudar de mí misma desde niña. No sentí odio, ni ganas de llorar, ni alivio. Solo una tristeza seca, sin lágrimas. Me acerqué un poco, le tomé la mano y se la apreté con suavidad. No abrió los ojos, pero juraría que movió los dedos ligeramente, como si supiera que estaba ahí. No dije nada. No pedí perdón ni ofrecí perdón. No había nada que decir. Me quedé unos minutos más y luego me fui sin despedirme. Mientras caminaba hacia el auto, sentí que dejaba atrás algo que ya no me pertenecía. Como si esa casa, esas personas, ese apellido, ya no tuvieran poder sobre mí. Durante el viaje de regreso pensé mucho en lo que había pasado. No sabía si había hecho lo correcto. Parte de mí sentía culpa por no haber llegado antes, por no haber dicho nada. Otra parte se repetía que yo no tenía ninguna obligación con gente que me trató con tanto desprecio. Esa lucha interna me duró semanas. Algunas noches soñaba con mi madre, otras con mi infancia, y a veces me despertaba con una sensación de vacío que no podía explicar. Intentaba distraerme con trabajo,
con proyectos, con cualquier cosa que no me obligara a pensar demasiado. Poco después de aquella visita, recibí un correo de mi hermana. No hablábamos desde hacía años. El mensaje era breve, decía que mamá estaba empeorando, que todos la estábamos perdiendo, y que si tenía un poco de decencia, debería estar ahí. Lo borré sin responder. No porque no me importara, sino porque no quería volver a abrir la puerta a un ciclo que tanto me costó cerrar. Sin embargo, cuando mi madre finalmente falleció, me enteré igual, no por mi familia, sino por una exvecina que aún tenía mi número. Me mandó un mensaje corto diciéndome que el funeral sería el fin de semana. Tardé casi una hora en decidir si ir o no. Finalmente, fui. El día del funeral fue extraño. No sentí dolor ni paz. Era como si estuviera asistiendo al entierro de una idea más que de una persona. Cuando llegué, la gente me miró como si hubieran visto un fantasma. Nadie me saludó de inmediato. Mi hermano me ignoró por completo, mi hermana me lanzó una mirada que mezclaba odio y curiosidad, y mis tíos se limitaron a murmurar entre ellos. Me senté en la parte de atrás de la iglesia y escuché la misa. El sacerdote hablaba de la fe, del perdón, del amor incondicional, y me costaba no soltar una carcajada. Durante años esa palabra, amor, fue usada para controlarme, para hacerme sentir que debía soportar todo con una sonrisa. Ahora sonaba hueca, sin sentido. Después del servicio, cuando todos salían, el sacerdote se me acercó. No sé si alguien le habló de mí o si simplemente notó algo en mi cara, pero me dijo con calma que mi madre había hablado de mí hasta el último día. Que decía que era fuerte, que ojalá hubiera tenido el valor de entenderme mejor. Sus palabras me atravesaron de una forma que no esperaba. No lloré ahí, pero esa noche sí lo hice, sola, en mi casa, sin saber exactamente por qué. Tal vez era una mezcla de todo, la rabia, la tristeza, el agotamiento. Lloré por la niña que fui, por la adulta que tuve que construir a la fuerza, y por la mujer que, aunque me doliera admitirlo, todavía buscaba un poco de aprobación de alguien que ya no estaba. Después de eso, corté el último hilo que me unía a ellos. Mi hermano me escribió días después para reclamarme que había ido al funeral solo para aparentar, que no tenía derecho a estar ahí. Le respondí con una sola frase: tenía tanto derecho como tú a despedirme de mi madre. Nunca volvió a escribirme. Supe, por terceros, que vendió la vieja camioneta para mudarse con su familia a otro estado. Mi hermana, según me contaron, se volvió más religiosa que nunca. A veces pienso que mi ausencia se convirtió en el villano perfecto de su historia familiar, una especie de ejemplo de lo que pasa cuando una mujer se aleja de Dios. No me molesta. Cada quien necesita un monstruo para justificar sus fracasos. Después de todo eso, mi historia en Reddit comenzó a circular más. Gente la compartía como si fuera una fábula moderna sobre poner límites. Me contactaron de un podcast para hablar de mi experiencia, y aunque dudé, acepté. No lo hice por fama ni por reconocimiento, sino porque sentí que era necesario contar una historia donde una mujer no pide perdón por ser diferente. Hablé sin filtro, conté todo, desde las burlas hasta los insultos disfrazados de consejos. Al final, la conductora me dijo que mi historia no era de venganza, sino de dignidad. Me quedé pensando en eso mucho tiempo. Con los meses, el peso emocional de mi familia empezó a desvanecerse. Ya no soñaba con ellos, ya no revisaba si me habían escrito, ya no sentía curiosidad por sus vidas. Era como si por fin hubiera aprendido a existir fuera de ese círculo de culpa y manipulación que me acompañó desde niña. Sin embargo, a veces, cuando alguien me preguntaba si tenía familia, aún dudaba antes de responder. No porque me doliera, sino porque nunca supe cómo explicar que hay familias que uno tiene que soltar para poder respirar. Y aunque el silencio que vino después fue enorme, al menos era mío. Actualización 4. Había pasado poco más de 3 años desde que me alejé definitivamente de todo lo que quedaba de mi familia. El funeral de mi madre fue el último contacto real que tuve con ellos, y aunque no lo planeé de esa forma, con el tiempo entendí que ese cierre había sido necesario. La vida siguió, y la mía, por primera vez, se sentía realmente mía.
Me mudé a las afueras de Austin, lejos del bullicio del centro y de los recuerdos que todavía cargaban algunos lugares. Compré una casa grande, no por presumir ni por llenar espacios vacíos, sino porque siempre soñé con tener un lugar que se sintiera como un refugio, un sitio donde no tuviera que fingir ni justificarme frente a nadie. La casa era moderna, funcional y silenciosa, con amplias ventanas que daban a un terreno donde apenas crecía nada, pero que poco a poco fui llenando con árboles y plantas. Me gustaba levantarme temprano y escuchar nada más que el viento. Era un tipo de paz que nunca había conocido. Después de vender mi participación en una empresa, comencé un nuevo proyecto desde cero. Esta vez no era una startup con la ambición de ser comprada o expandirse, sino una compañía enfocada en emplear mujeres latinas en tecnología. Muchas de ellas madres solteras o mujeres mayores que nunca tuvieron una oportunidad real de trabajar en ese campo. Me propuse que mi empresa fuera un espacio donde las mujeres pudieran aprender, ganar buen dinero y no ser tratadas con condescendencia. Me reuní con organizaciones locales, visité universidades comunitarias y ofrecí programas de capacitación pagados. No tenía inversionistas ni socios que me limitaran, así que podía hacer las cosas como yo quería. Ese proyecto me devolvió algo que no sabía que necesitaba, un propósito que no tuviera que ver con demostrar nada a nadie. El éxito llegó de nuevo, pero esta vez se sintió distinto. No hubo un gran anuncio, ni una torre con mi nombre, ni fotos en revistas. Era un éxito silencioso, medido en la estabilidad de otras mujeres que por fin podían pagar su renta sin miedo o dejar relaciones abusivas porque tenían un trabajo que les daba independencia. Me gustaba ir a la oficina y verlas reír, escuchar sus historias, sentir que el lugar tenía vida. Era un tipo de poder que no necesitaba reconocimiento. Pero justo cuando pensaba que por fin había dejado atrás todo lo viejo, el pasado volvió a tocar la puerta, literalmente. Una tarde cualquiera, mientras revisaba unos informes, una de las asistentes me dijo que una mujer estaba en la recepción preguntando por mí. No tenía cita ni había mandado correo previo. Cuando salí, la vi sentada en el sofá, nerviosa, mirando alrededor. La reconocí de inmediato, era mi prima Ana, hija de una de las hermanas de mi madre. Hacía años que no la veía, pero su cara seguía siendo la misma, solo un poco más cansada. Se levantó en cuanto me vio y se me acercó con una sonrisa que intentaba esconder la vergüenza. Me abrazó sin esperar permiso y enseguida comenzó a hablar sin parar. Me contó que las cosas no iban bien, que había perdido el trabajo, que su esposo se había ido, y que no sabía cómo mantener a sus hijos. Dijo que había escuchado sobre mi empresa y que quería una oportunidad. No supe qué sentir en ese momento. Por un lado, recordaba perfectamente las veces que ella se rió conmigo, o más bien de mí, cuando éramos jóvenes. Recuerdo cuando en las reuniones familiares me decía, con ese tono entre broma y crueldad, que yo me iba a quedar sola con mis computadoras. También recuerdo cuando una vez, frente a todos, comentó que debía ser triste no tener a nadie que te esperara en casa. No fue la peor de todas, pero tampoco fue inocente. Escucharla ahora hablar de su desgracia con tanta naturalidad me revolvía el estómago. No porque me alegrara de su situación, sino porque su tono sonaba como si todo lo que pasó antes no importara. La dejé hablar durante casi media hora sin interrumpirla. Cuando terminó, le dije que la empresa siempre necesitaba gente trabajadora, pero que antes de considerarla, había algo que debía decirme. Me miró confundida y me preguntó a qué me refería. Le respondí que antes de contratarla quería escuchar de su propia boca que me trató como basura, que se burló de mí cuando más sola me sentía, y que ahora estaba ahí porque necesitaba algo, no porque me respetara. Se quedó callada, con los ojos vidriosos. No supe si iba a enojarse o levantarse e irse, pero en cambio bajó la cabeza y me dijo, casi susurrando, que sí, que había sido una idiota, que se dejó llevar por lo que decían los demás. Y que ahora entendía lo que era sentirse invisible. No lo dijo para manipularme, se le notaba en la voz. Le dije que podía empezar el lunes. Durante las semanas siguientes, la vi adaptarse al trabajo. Era buena, aprendía rápido, y se llevaba bien con las demás. Pero lo más curioso fue cómo cambió su actitud.
Al principio evitaba hablar conmigo, me trataba con una mezcla de respeto y miedo. Con el tiempo, empezó a acercarse más, a contarme cosas personales, a agradecerme la oportunidad. Una vez me dijo que no podía creer que fuera la misma mujer que todos en la familia decían que estaba perdida. Le respondí que tal vez siempre estuve perdida para ellos porque nunca estuve dispuesta a vivir su tipo de vida. Se rió, pero su risa sonó más triste que alegre. A partir de ahí, algunas otras primas comenzaron a buscarme. Primero con mensajes inocentes, luego con pedidos más directos. Una quería una entrevista, otra preguntaba si conocía a alguien que le rentara un departamento barato, otra me pedía ayuda para pagar una deuda médica. No podía evitar notar el patrón, toda mi vida fui la rara, pero ahora que tenía algo que ofrecer, todos querían acercarse. No respondí con crueldad, pero tampoco con ingenuidad. A cada una que me pedía algo le recordaba, con calma pero con claridad, cómo me habían tratado. No lo hacía para humillarlas, sino porque merecía al menos esa honestidad antes de decidir si las ayudaba o no. En poco tiempo, sin haberlo planeado, terminé con media familia trabajando para mí. Algunas en puestos administrativos, otras en limpieza, otras en atención al cliente. Al principio me resultaba extraño verlas ahí, tan serias, tan concentradas, como si de pronto entendieran lo que significaba responsabilidad. Nunca las traté mal, pero tampoco las traté con privilegio. Les pagaba bien, las escuchaba, y les exigía lo mismo que a cualquier otra persona. Con el tiempo, la relación se volvió profesional. Pero claro, en los pasillos se murmuraba. Escuchaba a veces que algunas decían que ahora yo mandaba sobre todas, que me había vuelto una jefa dura. Tenían razón. Fui dura, porque aprendí que ser amable con gente que antes te pisoteó no sirve de nada. Un día, una de las empleadas nuevas me contó entre risas que en la oficina ya me llamaban la jefa. No en tono de burla, sino como una especie de respeto mezclado con temor. Le dije que no me molestaba. Me reí y respondí que si la rara se había convertido en la jefa, tal vez no había estado tan equivocada después de todo. A partir de entonces, cada vez que alguien me saludaba con un buenos días, jefa, sentía una pequeña victoria silenciosa. No porque buscara venganza, sino porque era la prueba viviente de que no necesitaba encajar para ser alguien. De vez en cuando pensaba en mis padres. Me preguntaba qué habrían dicho si me vieran así, dirigiendo una empresa llena de mujeres fuertes, muchas de ellas con historias parecidas a la mía. Me gusta pensar que tal vez mi madre, en el fondo, habría sentido un poco de orgullo, aunque nunca lo admitiera. No por mi dinero, sino porque al final no terminé siendo la fracasada que tanto temía. Quizás hasta habría entendido que mi rebeldía no fue un rechazo a la familia, sino una forma desesperada de salvarme. Con el paso de los meses, la empresa siguió creciendo. Abrimos otra sede y conseguimos contratos con compañías grandes. Me invitaron a dar una charla sobre liderazgo femenino en una universidad local. Al terminar, una estudiante me preguntó qué era lo más difícil de llegar hasta ahí. Le dije la verdad, lo más difícil fue dejar de buscar aprobación en gente que nunca iba a darla. No mencioné a mi familia, pero sabía perfectamente de quién hablaba. Esa noche, mientras revisaba papeles en casa, recordé una conversación vieja con mi madre, una de esas que se te quedan pegadas en la cabeza. Una vez me dijo que el orgullo era un pecado porque nos alejaba de los demás. Yo pensaba entonces que tenía razón. Ahora entendía que el orgullo, cuando se gana con esfuerzo, no es un pecado, es una defensa. Es lo que te impide volver a permitir que te arrastren al lugar donde una vez te hicieron sentir nada. Y mientras cerraba la computadora y miraba por la ventana el reflejo del edificio de mi empresa iluminado con mi apellido en la entrada, pensé que tal vez la rara no había ganado una guerra. Pero sí había aprendido a no perderse a sí misma. Actualización final. 5 años después de aquel primer post, todo parece tan lejano que a veces me cuesta creer que fui la misma persona que escribió esas líneas con rabia contenida y una mezcla de cansancio y orgullo. La vida siguió avanzando, como siempre lo hace, y yo seguí construyendo lo mío, sin mirar atrás más de lo necesario. Mi empresa creció más de lo que imaginé, se convirtió en un modelo para otras iniciativas locales.
Y tuve la suerte de ver cómo muchas de las mujeres que empecé contratando sin experiencia ahora lideran equipos y hasta fundaron sus propios proyectos. Hubo un momento en el que, sin darme cuenta, dejé de pensar en mi familia, no por rencor, sino porque ya no ocupaban espacio en mi cabeza. La herida se había cerrado, y aunque la cicatriz seguía ahí, ya no dolía. Un día recibí una llamada de un número que reconocí al instante, aunque hacía años que no lo veía. Era mi tío, el mismo que me había avisado de la enfermedad de mi madre. Su voz sonaba más vieja, más cansada. Me dijo que quería avisarme personalmente de algo, mi madre había muerto. La noticia no me sorprendió. Sabía que tarde o temprano pasaría, y aunque parte de mí quiso colgar y no involucrarse, otra parte sabía que no podía seguir ignorando lo que quedaba de esa historia. Le pregunté cuándo sería el funeral y me dio los detalles. Le agradecí la llamada, y antes de colgar, me dijo en voz baja que mi madre hablaba de mí más de lo que imaginaba, que siempre decía que ojalá hubiera tenido la mitad de mi valentía. No respondí. No sabía cómo hacerlo. El día del funeral llegué sin avisar. Nadie me esperaba, y el ambiente fue tenso desde el primer momento. Mis hermanos estaban ahí, más viejos, más apagados. Mi hermana me miró como si hubiera visto un fantasma, y mi hermano ni siquiera levantó la vista. La iglesia era pequeña, el aire pesado, y la gente murmuraba al verme. Me senté en silencio en una esquina, sin buscar contacto visual con nadie. Escuché al sacerdote hablar de la vida de mi madre, de su fe, de su entrega a la familia. Cada palabra me sonaba distante, como si describiera a otra persona. Durante años me pregunté si mi madre alguna vez se dio cuenta de cuánto daño hizo con sus juicios, si alguna vez pensó que su manera de educarme era más castigo que guía. Mientras todos rezaban, yo cerré los ojos, no para orar, sino para hacer las paces con mis recuerdos. Cuando terminó la ceremonia, la mayoría de la gente se acercó al ataúd, dejando flores, haciendo la señal de la cruz. Yo esperé hasta que todos se fueron. Me acerqué sola y me quedé mirando la caja por un rato. No sentí culpa ni alivio, solo una tristeza profunda, silenciosa, de esas que no necesitan lágrimas. Recordé los días en que me peinaba el cabello antes de ir a la escuela, los regaños por llegar tarde, las veces que me decía que la vida castigaba a las mujeres que se salían del camino. Recordé también su mirada la última vez que la vi viva, esa mezcla de reproche y cansancio que nunca supe si era enojo o tristeza. En voz baja, sin importarme si alguien me escuchaba, le dije que ojalá hubiera sido diferente, que ojalá me hubiera entendido antes de querer cambiarme, pero que igual le agradecía por todo, incluso por lo difícil. Y me fui. Al salir, el sacerdote me alcanzó en la puerta. Me dijo que mi madre hablaba de mí más de lo que pensaba, que estaba orgullosa, aunque nunca lo dijera. Dijo que incluso había dejado una carta con mi nombre en el escritorio de su casa, pero que no sabía si mis hermanos estarían dispuestos a entregármela. No la pedí. No quería más palabras que llegaran tarde. Agradecí al sacerdote y me fui sin mirar atrás. Esa noche, al llegar a casa, abrí una botella de vino y me quedé en el balcón, mirando la ciudad a lo lejos. No brindé, no recé, no hice nada. Solo respiré. Después de tantos años de rencor, de distancia, de palabras no dichas, sentí una calma que no conocía. Era como si, al final, todo se hubiera dicho sin necesidad de decirlo. Pasaron los meses y la vida volvió a su curso normal. En la empresa, las cosas iban bien. Teníamos nuevos contratos, y yo me sentía cada vez más cómoda dejando que otras personas tomaran decisiones. Me di cuenta de que no necesitaba estar al frente de todo para sentirme en control. Había aprendido a confiar. Un día, mientras revisaba papeles, una de mis empleadas me dijo que había llegado un paquete a mi nombre, sin remitente. Era un sobre viejo, con mi nombre escrito a mano. Supe de inmediato de qué se trataba. Lo abrí con cuidado, y adentro había una carta. Era de mi madre. Decía que no sabía si algún día la leería, pero que quería dejarme algo. En el papel, con su letra temblorosa, me escribió que nunca entendió mis decisiones, que siempre creyó que alejarme era una señal de soberbia, pero que con los años comprendió que era una forma de sobrevivir.
Decía que se arrepentía de muchas cosas, que no supo cómo ser madre de alguien tan distinta y que esperaba que algún día pudiera perdonarla, aunque fuera en silencio. Leí la carta una y otra vez. No lloré de inmediato. Solo la dejé sobre la mesa y seguí con mi día. Pero esa noche, al acostarme, no pude evitarlo. Lloré sin contenerme, no solo por ella, sino por mí, por todo lo que me costó llegar hasta ese punto. No era un llanto de dolor, sino de alivio. Como si cada palabra de esa carta hubiera soltado un peso que llevaba años cargando sin darme cuenta. No la guardé en un cajón ni la enmarqué. La dejé sobre el escritorio, junto a unos documentos, y ahí sigue hasta hoy. No como una reliquia, sino como una especie de testimonio de que, al final, todo lo que necesitaba escuchar llegó, aunque fuera tarde. Desde entonces, no he vuelto a saber nada de mis hermanos. Sé, por conocidos, que viven lejos, que siguen teniendo problemas y que a veces usan mi nombre como ejemplo de arrogancia. No me importa. Aprendí que hay personas que prefieren seguir creyendo que eres el villano antes que aceptar su parte en la historia. No tengo ganas de corregirlos. Ya no necesito que me entiendan. Hace poco, una periodista que había seguido mi historia me pidió una última entrevista. Me preguntó si creía que había sido demasiado dura con mi familia. Me quedé pensando un rato antes de responder. Le dije que no lo sabía, que quizás sí, que tal vez podría haber manejado las cosas de otra manera. Pero también le dije que si no hubiera puesto esos límites, probablemente no estaría donde estoy ahora. Me miró con esa expresión entre respeto y curiosidad, y me dijo que era una de las respuestas más honestas que había escuchado. No sé si fue dureza o justicia. Tal vez las dos cosas. Pero sé que, por primera vez, vivo en paz. Ya no me levanto con ese nudo en el pecho que me acompañó toda mi vida, esa necesidad de demostrar algo. A veces, cuando conduzco por el centro y paso frente al edificio con mi apellido en la fachada, no siento orgullo ni venganza, solo una especie de reconciliación conmigo misma. Pienso en todo lo que pasó, en la mujer que era antes, y me doy cuenta de que cada humillación, cada rechazo, cada burla, fueron piezas del camino que me llevó hasta aquí. Si pudiera volver atrás, no cambiaría nada, porque incluso las cosas más injustas me enseñaron a no conformarme con ser lo que los demás querían. Hace unas semanas, publiqué una última actualización en el mismo foro donde empezó todo. No lo hice por atención, sino por cerrar el ciclo. Escribí que mi madre había muerto, que había recibido su carta y que finalmente había hecho las paces con mi historia. Terminé el texto diciendo que no sabía si había sido demasiado dura, pero que por primera vez me sentía respetada, y que eso valía más que cualquier perdón. La respuesta fue abrumadora. Miles de comentarios, algunos llorando, otros agradeciendo, muchos compartiendo sus propias historias. Me sorprendió darme cuenta de cuántas personas cargaban con el mismo tipo de dolor. Leí todo, en silencio, con una mezcla de tristeza y gratitud. Cerré la computadora, apagué las luces, y me quedé sentada mirando la oscuridad. Pensé que tal vez esa era la verdadera lección de todo esto, no siempre se trata de ganar o perder, sino de aprender a vivir sin las cadenas que otros te ponen. Ahora mi historia ya no me pertenece. Le pertenece a todas las mujeres que alguna vez fueron llamadas raras por no seguir el camino que se esperaba de ellas. A todas las que eligieron su propia vida aunque eso significara quedarse solas por un tiempo. A todas las que tuvieron que escuchar que no eran suficientes, y aún así siguieron. Yo solo fui una de tantas. Pero si algo aprendí de todo esto es que el respeto no se mendiga. Se construye, aunque cueste caro, aunque duela, aunque te deje sola. Porque al final, no hay venganza más grande que vivir sin miedo a ser quien realmente eres.